antes de que el mar se abriera, antes de que el pueblo marchara en libertad, antes de que la tierra temblara con la voz de Dios, hubo una confrontación épica en el corazón de Egipto. El Creador eterno se enfrentó al imperio más poderoso de la tierra. No fue solo un enfrentamiento entre Moisés y el faraón, fue Dios diciéndole al mundo: «Yo soy el Señor. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano contra Egipto». Éxodo 7:5. Las 10 plagas no fueron solo castigos, eran mensajes codificados en el juicio divino. Cada golpe era una sentencia contra los dioses de Egipto, cada plaga un sermón viviente, una oportunidad para romper corazones endurecidos y liberar a un pueblo elegido. Prepárate para adentrarte en el código divino detrás de estas plagas. Aquí, no solo hablaremos de ranas, sangre o langostas, hablaremos de redención, justicia y un Dios que nunca falla. Ya suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene ahora puede transformar tu vida. Antes de que la primera plaga cayera sobre Egipto, había una historia de opresión, lágrimas y clamor silencioso. Israel se había convertido en una nación de esclavos, doblegados bajo el látigo del faraón, construyendo las ciudades de Pitón y Ramesés para un imperio que prosperaba a costa de su sufrimiento. Éxodo 1:13-14. Así los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en barro y ladrillos, y en toda labor del campo, en todo su servicio, con que los obligaban con rigor. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Medio del aparente silencio del cielo, el Señor no estaba indiferente. Éxodo 2:23-25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Este es el trasfondo que prepara el escenario para el enfrentamiento épico. Un imperio arrogante que se creía invencible. Un pueblo esclavizado que había perdido hasta la esperanza. Un Dios que decide actuar, no solo para liberar, sino para revelar su nombre a todas las naciones. El comienzo de la historia de las plagas no habla solo de juicio, sino de un Dios que responde al dolor humano. Él no es un espectador distante, Él es el Dios que escucha, y cuando se levanta, hasta los tronos más orgullosos de la tierra tiemblan. Salmos 34:17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Egipto vivía bajo la bendición del Nilo. No era solo un río, era el corazón de la civilización egipcia, símbolo de fertilidad, provisión y del favor de los dioses locales. Los egipcios lo llamaban la sangre de la vida. Pero el Dios de Israel decidió comenzar por donde más dolía. Tocó el orgullo de Egipto y transformó lo que era fuente de vida en un recordatorio de muerte. Éxodo 7:20-21. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara a Aarón, golpeó las aguas que estaban en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Y los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podían beber de sus aguas, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El Nilo se convirtió en una advertencia visible. Ningún dios egipcio podía resistir al Señor. Ningún recurso natural es intocable ante el Creador. Cuando Dios decide actuar, hasta los cimientos de la seguridad humana tambalean. Mientras el faraón endurecía su corazón, el pueblo veía el río sagrado teñido de rojo, un presagio de lo que vendría. Era como si Dios dijera: lo que cree en eterno, yo lo puedo transformar en juicio. Salmos 46:8-9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego.
Esta primera plaga fue más que una catástrofe ambiental. Fue una declaración de guerra espiritual. El Dios de Israel no solo estaba liberando a un pueblo, estaba derribando un sistema de creencias, humillando a los dioses falsos y mostrando que ningún trono humano puede resistir a su poder. A simple vista, las ranas no parecen una amenaza. Son pequeñas, saltarinas, incluso inofensivas. Pero cuando Dios decide usar lo pequeño para confundir a los grandes, todo Egipto tiembla. Éxodo 8:13-6. El río criará ranas en abundancia, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Las ranas no respetaron palacio ni choza. No había lugar donde el faraón pudiera esconderse. Estaban en la cama, en la cocina, en los templos, entre los dioses, en las fiestas, en los sacrificios. Salmo 105:30. La tierra produjo ranas en abundancia, hasta en las cámaras de sus reyes. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que no necesita ejércitos para humillar a los poderosos. Que la naturaleza obedece a su voz, que hasta lo que parece pequeño puede ser instrumento de juicio. Esta plaga fue una ironía divina. Egipto adoraba a Heket, la diosa con cabeza de rana, símbolo de fertilidad y renacimiento, pero ahora, las mismas ranas que representaban bendición se convirtieron en maldición. Corintios 1:27. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La lección es clara. No subestimes el mover de Dios, ni menosprecies las señales que Él usa. Lo que comienza con un pequeño salto puede convertirse en un terremoto espiritual. Lo que empieza como una simple molestia puede transformarse en una pesadilla. Eso es lo que Dios mostró a Egipto cuando envió piojos y moscas. No necesitaba terremotos ni fuego del cielo para quebrar un imperio, solo alterar lo cotidiano. Éxodo 8:16-17. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos en todo el país de Egipto. Y lo hicieron así, y hubo piojos en los hombres y en los animales. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto, piojos que brotaron del polvo, como si hasta la tierra se rebelara. Imagina, no había descanso, ni paz, ni templo limpio, ni palacio inmune. La dignidad del hombre, de reyes a siervos, fue sacudida. Éxodo 8:21. Porque si no dejas ir a mí, pueblo, he aquí enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y en tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, y también la tierra en que ellos estén. Las moscas vinieron después, no solo como suciedad, sino como mensajeras de la incomodidad divina. El Dios que antes envió ranas ahora invadía los sentidos humanos, el tacto, la vista, el olfato. Cada movimiento, cada respiración, recordaba que había un Dios peleando por su pueblo. Salmo 78:45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Y una vez más, Dios tocó a los dioses de Egipto. El dios Geb, de la tierra, fue humillado cuando el polvo se convirtió en piojos. El dios Kepri, con cabeza de escarabajo, símbolo de renovación, fue avergonzado por las moscas. La lección: cuando ignoramos las pequeñas señales de Dios, Él convierte la incomodidad en trompeta. La advertencia suave se convierte en clamor. Isaías 26:9. Porque cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Egipto no era solo una superpotencia militar, sino también económica. Sus ganados eran símbolo de riqueza, seguridad y prosperidad. Pero Dios mostró que ni los pastos más verdes resisten su juicio. Éxodo 9:3-4. He aquí la mano de Jehová,
estará sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con una peste gravísima. Y Jehová hará diferencia entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Imagina la escena: el pasto silencioso, los establos vacíos, los campos donde antes se oía el mugido de las vacas y el relincho de los caballos. Ahora resonaban con el sonido de la pérdida. Salmos 78, 50, 51. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Esto no fue solo un golpe agrícola, fue un ataque al corazón del orgullo egipcio. Los dioses protectores del ganado como Hathor y Apis quedaron expuestos como impotentes. La plaga decía claramente: lo que confías fuera de Dios, Él lo puede quitar en un instante. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El pueblo de Israel, por otro lado, vio cómo Dios distinguía claramente a sus hijos. Donde había juicio en Egipto, había preservación en Gosén. El Dios de Israel no solo destruye ídolos, protege a sus escogidos. ¿Qué sostiene hoy tu orgullo? ¿Qué te da seguridad? Sepas que toda riqueza humana tiene límites, pero Dios no. Cuando Dios extendió su mano contra Egipto, no se detuvo en los animales ni en la tierra. Ahora tocó él mismo, cuerpo humano, úlceras dolorosas, llagas incurables, un sufrimiento que ningún médico egipcio podía aliviar. Éxodo 9, 10, 11. Tomaron ceniza de un horno, y Moisés la esparció hacia el cielo delante de Faraón, y se convirtió en úlceras que producían sarpullido en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de las úlceras, porque hubo úlceras en los magos y en todos los egipcios. Los magos, que antes imitaban los milagros, ahora eran víctimas del juicio. Los sabios de Egipto, la élite que antes se erguía orgullosa, se volvieron frágiles y humillados. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí, el ataque no era solo físico, sino espiritual. Los egipcios creían en dioses como Isis e Imhotep para la curación y la salud, pero ni sus altares ni sus rituales pudieron protegerlos del Dios vivo. Salmo 103:2-3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El contraste no podía ser más claro. Los egipcios cosechaban dolor. Israel veía la mano de Dios guardándolos. El cuerpo humano, por más fuerte que parezca, es polvo ante el Creador. Solo Dios cura, solo Él preserva, solo Él es el verdadero médico del alma y del cuerpo. El cielo, que antes derramaba rocío para nutrir los cultivos, ahora derramaba juicio. Por primera vez, Egipto no temía solo al suelo o a los ríos, temía al cielo. Éxodo 9, 22, 24. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya granizo en toda la tierra de Egipto. Y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. El granizo destruyó cosechas, árboles y hombres a cielo abierto. Egipto, que se enorgullecía de sus dioses del cielo, como Nut, la diosa del firmamento, vio a sus divinidades enmudecer, impotentes. Los cielos eran gobernados, no por mitos, sino por el Señor. Salmo 147, 15, 17. Envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, arroja su hielo como pedazos. ¿Quién resistirá delante de su frío? Faraón,
Ante este escenario de destrucción, llegó a clamar por misericordia. Pero su conversión fue superficial. Sus palabras no venían de un corazón quebrantado, sino de un miedo pasajero. Éxodo 9, 27, 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: Esta vez he pecado. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová, y cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Cuando el cielo habla en juicio, es tiempo de arrepentimiento verdadero, no de palabras vacías. Dios no busca solo confesión de labios, sino transformación de corazón. Si algo aún quedaba en Egipto después del granizo, ahora sería reducido a polvo. Dios envió langostas como un ejército voraz. No había muro, ciudad ni sacerdote que pudiera detenerlas. Éxodo 10, 4, 5. Si aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré langostas a tu territorio, las cuales cubrirán la faz de la tierra, de modo que no se pueda ver la tierra, y comerán lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Las langostas no eran solo insectos, eran un símbolo del hambre que vendría, de la ruina del orgullo egipcio, del colapso de la autosuficiencia humana. Las tierras antes verdes se convirtieron en campos estériles, y los graneros, vacíos. Joel 2:25, profético pero que resuena con el mismo juicio. Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Egipto, que se había burlado de Dios, ahora mendigaba misericordia. Pero atención, incluso frente al colapso económico, Faraón endureció su corazón. Éxodo 10, 16, 17. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ahora, pues, os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Dios puede usar incluso las criaturas más pequeñas para humillar a los mayores imperios, y cuando Él quiere quebrantar corazones, hasta lo que parecía insignificante, como las langostas, se convierte en instrumento de juicio. De repente, Egipto cayó en una oscuridad espesa. No era solo la ausencia de luz, era un manto espiritual de terror, un silencio que gritaba en los corazones. Durante 3 días nadie se levantó, nadie se movió. Éxodo 10, 22, 23. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar, en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La ironía divina era poderosa. Ra, el dios sol de Egipto, símbolo de vida y poder, quedó silenciado. El Dios de Israel no solo estaba enviando plagas físicas, estaba confrontando ídolos, exponiendo el engaño de la falsa adoración. Salmo 105, 28. Envió tinieblas, e hizo que se oscureciera todo, y no fueron rebeldes a su palabra. Mientras, las casas de los hebreos brillaban con luz, Egipto era tragado por una noche interminable. Era como si Dios dijera: yo separo a los que me pertenecen aún en medio del juicio. No siempre el castigo más grande es algo visible. A veces, el silencio de Dios, el retiro de la luz y la alegría, es el golpe más profundo. Y aún el juicio, Él preserva a los suyos. Después de 9 plagas devastadoras, parecía que Egipto ya había sido completamente humillado, pero el corazón de Faraón seguía endurecido. Entonces vino el golpe más doloroso, el que afectaría no solo la economía, ni solo el orgullo nacional, sino el corazón de las familias egipcias. Éxodo 11, 4, 5. Así ha dicho Jehová: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de toda bestia. No era solo un castigo, era la revelación del juicio final. Dios estaba mostrando que ningún poder humano, por más elevado que fuera, podía desafiar su gobierno. El primogénito,
En la cultura del Medio Oriente, representaba esperanza, continuidad, herencia, futuro. Egipto perdería, en una noche, a su próxima generación. Mientras tanto, en las casas de Israel, la sangre del cordero en los dinteles salvaba vidas. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí, Dios introduce un tema que resonaría hasta el Nuevo Testamento: la sustitución por la sangre, el rescate a través del Cordero. Impacto espiritual. El juicio de Dios es real, pero Él siempre ofrece un camino de escape. La sangre protege, libera, preserva, un anticipo del sacrificio de Cristo. En el silencio de esa noche, mientras el llanto llenaba las casas egipcias, Israel se preparaba para caminar hacia la libertad. Era el comienzo de una nueva era, marcada no por el poder humano, sino por el brazo fuerte de Dios. El juicio final había llegado. Ni las riquezas, ni los magos, ni los ejércitos de Egipto pudieron impedir la mano de Dios. Éxodo 12:29-30. Aconteció que a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó Faraón de noche, él, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El golpe más profundo no fue contra el palacio, fue contra cada hogar. El orgullo de Egipto fue quebrado, el poder de Faraón colapsó, el pueblo gimió. Pero los hebreos, que obedecieron la orden de marcar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, fueron librados. Éxodo 12:13. Y aquella sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa noche fue el inicio de una nueva identidad para Israel. El pueblo del pacto, el pueblo protegido por la sangre. El juicio de Dios no elige estatus o posición, pero la obediencia a su palabra marca la diferencia entre vida y muerte. Y la sangre del cordero aún hoy es la señal que nos libra del juicio. Las plagas de Egipto no fueron actos de crueldad divina, sino señales poderosas de justicia, revelación y preparación. Cada golpe mostraba que el Dios de Israel no era solo un Dios local, sino el Señor de toda la tierra. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Las plagas fueron respuesta al clamor de un pueblo esclavizado por siglos. Dios escuchó el gemido de los oprimidos. Dios desenmascaró a los falsos dioses de Egipto, desde el Nilo hasta Ra, el dios Sol. Todos fueron humillados ante el Dios verdadero. Israel no saldría de Egipto como un fugitivo desorganizado, sino como una nación formada, marcada por el poder de Dios y lista para vivir una nueva historia. Éxodo 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cada plaga fue como un martillo golpeando el orgullo del faraón, y forjando una identidad en el pueblo de Israel. De esclavos humillados, Dios los preparaba para ser hijos libres. A veces, el proceso de Dios es duro, pero Él nos prepara no solo para salir de donde estamos, sino para entrar en el destino que Él tiene para nosotros. Las plagas de Egipto no quedaron atrapadas en las páginas del Éxodo. Ellas resuenan hasta hoy, no como señales de destrucción inminente, sino como recordatorios poderosos de la soberanía y del amor de Dios. Salmo 105, 26, 27. Envió a Moisés su siervo y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y prodigios en la tierra de Cam. ¿Qué nos enseñan hoy estas plagas?
Dios sigue siendo soberano sobre reyes y naciones. Ningún imperio, gobierno o sistema está por encima de Él. Él reina sobre la historia. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Así como escuchó a Israel en Egipto, Él escucha hoy a los que sufren, a los que están atrapados en cadenas de injusticia, a los que gimen en silencio. El juicio viene acompañado de misericordia. Las plagas fueron progresivas. Dios dio tiempo, señales, oportunidades. El corazón endurecido del faraón no fue por falta de advertencia. La verdadera liberación es espiritual. Así como Dios liberó a Israel para adorarlo, Él nos llama hoy a la libertad que hay en Cristo. Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas historias antiguas son advertencias amorosas. Dios aún está llamando corazones hacia Él. Aún hay tiempo para volver. Aún hay un camino de salvación. Las plagas de Egipto no fueron solo acerca del pasado. Hablan del Dios que pelea por sus hijos, que derriba fortalezas y que prepara el camino para la libertad. Y la gran pregunta que queda es, ¿estás escuchando su voz hoy? Si este mensaje habló a tu corazón, deja un comentario diciendo, yo elijo confiar en el Dios que libera. Suscríbete al canal para más videos que fortalezcan tu fe. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte con alguien que necesita recordar que Dios sigue siendo el Señor de la historia. Dios te bendiga y hasta el próximo video.